Evangelio de enero 18, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Que significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviene nuevamente tomar unos pedacitos de la primera lectura y de la segunda. De la primera es del profeta Samuel. El joven Samuel servía a las órdenes de Elí. Una noche, estándole acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel. Este respondió: Aquí estoy. Fue donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Aún no conocía Samuel al Señor. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel. Comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo: Cuando te llame a alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha. De nuevo el Señor lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y de la primera carta a los Corintios: el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. ¿O no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de la fornicación. El que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No son ustedes sus propios dueños? Dios los ha comprado a un precio muy caro. Muy bien. Nos da una idea muy hermosa, tanto la primera como la segunda lectura, de este llamado de Dios. Y vemos cómo se realiza, según San Juan, el llamado de sus primeros 2 discípulos. Dios llama a través de un tercero. Le inspira al Bautista a decir esas palabras: Este es el Cordero de Dios. Y hace también que en el corazón de Juan Evangelista, y en el corazón de Andrés, los 2 jóvenes discípulos del Bautista, nazca aquel interés por conocer a este maestro, a este Cordero. Inmediatamente dejan a su maestro antiguo, salen corriendo hacia donde estaba Jesús y lo van siguiendo. ¿Qué habrán preguntado? ¿Qué habrán pensado? ¿Cómo acercarse? Eran unos jóvenes. Jesús voltea y les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestan con otra pregunta: ¿Dónde vives, Rabí? ¿Dónde vives, maestro? Quieren conocerlo. La respuesta que es pregunta a la pregunta de Jesús: ¿dónde vives, maestro?, es una respuesta que demuestra un interés muy particular. Queremos conocerte, queremos estar contigo. La respuesta del Señor es muy hermosa. No pregunta por qué o para qué. Deja ver más bien cómo Él sabe que ha puesto la semilla
del amor en estos dos jóvenes. Vengan a ver. Y dice, se quedaron con él ese día. Y San Juan, que ha escrito este evangelio muchos años después, se acuerda inclusive de la hora del día, de la impresión. El otro discípulo es el primer misionero. Andrés se encuentra a Simón, su hermano, después llamado Pedro, y es al primero que le da la noticia. Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado al ungido. Y lo lleva. Ven Simón, vamos a ver a que lo conozcas. Es muy curioso el comentario de San Juan, porque dice que Jesús lo ve, y antes de que se lo presenten, él le dice, tú eres Simón, hijo de Juan. Esas mismas palabras se las va a repetir cuando Simón Pedro le diga en Cesarea de Filipo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Pero ahora se las va a decir en ese momento de una manera muy bonita. Beatus es Simón Bar-Jona. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, roca. Tú vas a ser la roca en donde funde mi iglesia. Hoy, de lo que yo quiero hablar más que nada, es de escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra del Señor, en donde Cristo nos habla, ese encuentro maravilloso con Él. Para encontrarnos con el Señor Jesús, que es verdaderamente la fuente de la salud, la fuente de la alegría, de la vida y del amor. Es necesario escuchar su palabra, pero escucharla de una manera semejante a la Virgen, con una disposición plena, con obediencia. Es necesario también purificarnos nosotros, apartarnos de toda la maldad. El comentario de Pablo a los Corintios de la fornicación es tan importante. Nuestro tiempo actual es un tiempo en donde el cuerpo pareciera que fuera lo único que es importante en una persona. Si una muchacha que tenga buen cuerpo, si un hombre que tenga buen cuerpo, que sea guapo, que esté joven. Y luego el cuerpo, ¿para qué? Para el placer. Pero el placer en la fornicación se olvida, que justamente el acto íntimo entre un hombre y una mujer está orientado a dos factores principales. El primero es a la expresión del amor, pero no de una querencia ni de una pasión, sino del verdadero amor oblativo, el que se entrega para darse con el otro, el que funda precisamente la base de la vida de los hijos, que son encarnación de ese amor. Y la segunda razón de esa unión es precisamente la procreación de la familia. Nosotros continuamos viviendo nuestros hijos. Así es como se mantiene cualquier especie sobre el mundo, con la procreación. Así que cuando la fornicación se hace precisamente por aquel deseo de disfrutar el cuerpo de otra persona, muchas veces se llega a caer, por ejemplo, en el asesinato de los hijos. Porque cuando no está abierto a la vida, entonces se vuelve egoísta aquel placer y se busca que no haya consecuencias, que no haya compromisos. No importa que el precio del placer sea la muerte de tus propios hijos. Dios, hermanos, escuchemos la voz del Señor que nos llama a la fe, que nos llama a conocernos, a conocerlo a Él, a dejarnos conocer por Dios, a sentir su amor, a dejarnos llenar del amor, de la ternura del Cristo. Procurar un encuentro con Él es cambiar totalmente nuestra vida. Que Dios se los conceda a cada uno de ustedes, hermanos, y a cada uno de nuestros hermanos en el mundo. Dios les bendiga.